buenas noches. Esto es Hablemos de Pasto y hoy tenemos una edición, un capítulo, o mejor dicho, un programa bien diferente, donde básicamente armamos una mesa de diálogo, donde la intención básicamente es discutir temas, evidentemente sobre Pasto, pero de una manera mucho más divertida y didáctica. Y hoy nos acompañan 4 profesionales, un profesional extranjero. Tenemos al doctor Edson Porto, que viene de Brasil. Me acompaña aquí Frank Vive, técnico de la cooperativa Chortitzer, pero hoy en calidad de productor. Y también le tenemos al doctor Orlando, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia en lo que es mejoramiento de cría, mejoramiento genético, que nos va a hablar sobre su experiencia en mejoramiento genético y principalmente nos va a comentar un poco su experiencia o cómo impacta el pasto en lo que es una unidad de cría. Asimismo también está con nosotros Miguel Chase, que nos va a acompañar y va un poco intervenir en estos temas de cría, ya que tiene bastante experiencia. Así que bueno, bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a este episodio de Hablemos de Pasto. Muy buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, van a ir mejorando. Buenas noches. Doctor Orlando, ¿cómo está? Muy bien, muy Te bien. hicimos esperar mucho, pero se dice que lo bueno se hace esperar. Y sí, y sí. Encantado de estar aquí en esa mesa con esa calidad de profesionales y compartir un poquito de la experiencia que uno está ganando y generando en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, yo, como siempre, quiero recalcar, me gustaría acentuar eso. Esto es un ambiente distendido, es un ambiente descontracturado, así que la idea básicamente es que todos se sientan como en casa y que esto básicamente sea una reunión, digámosle, de amigos profesionales que van a debatir sobre un tema en específico. Hoy estamos en el Chaco paraguayo, estamos en una de las regiones más pujantes de nuestro país, ¿ok? Estamos en una de las regiones más prometedoras que tiene Paraguay y realmente hoy día creo que estamos haciendo o le estamos dando mucho foco a esta región porque vemos que tiene un potencial gigante. Tenemos aquí a Frank también, que hoy viene en calidad principalmente de productor y vamos a hablar sobre pasturas, vamos a hablar sobre manejo de hacienda de cría a pasto, vamos a hablar un poco sobre suplementación. Yo no me voy a meter mucho en eso, porque acá le tengo a 2 expertos en el tema. Y también le tenemos aquí a el doctor Edson Porto, que viene de acá cerquita, Edson. É um prazer estar Bem aqui. perto da sua casa. Bem distante, bem um pouquinho distante. Quantos quilômetros? Deve dar quase 2.000 quilômetros, 2.000 mais de quilômetros. 2.000 quilômetros. É, mas uma experiência enriquecedora, né? Sou muito grato por estar aqui, participar e fazer esse intercâmbio de conhecimento de regiões desafiadoras e para falar de pastagem, cruzando aí muitos quilômetros para aprender um pouco aqui com os colegas. Hoje foi e ontem 2 dias muito enriquecedores em termos de conhecimento. E com certeza eu vou levar muita experiência daqui e amanhã a gente vai discutir bastante também. Então, oportunidade ímpar, né? Então, agradeço muito ao convite. Bueno, cabe destacar de que estamos en el marco del Grass Academy edición Saco. Realmente una edición que nos ha sorprendido de una manera muy grata. Y bueno, le dejo un poco a Miguel Chase que se presente y que comente un poco cómo se siente en esta mesa. Bueno, Yo sé que tu señora te está llamando y llamando y llamando porque ya es tarde, pero Bueno. hay tiempo para todo, Miguel. Señores, ¿qué tal? Así estoy yo aguantando la cuarta edición, aguantando la Nelson en la cuarta edición de Verdad Academy. Justo la persona que me invitó a formar parte de este evento, una persona que considero que es una gran persona, pero por más que le falten algunos bulones de repente, algunos tornillos de acá para allá. Pero bueno, feliz de estar acá compartiendo con profesionales de primera. Soy amigo de la casa, compartimos en el cuarto Verdad Academy, en el primero y último de esta vuelta acá en el Chaco.
y al lado de grandes profesionales, ¿verdad? Frank, colega mío de la facultad, gran técnico y tiene hoy la cooperativa acá, lo que es, considera el sistema de pasto. Profesor de eso, también profesor agresivo hace un tiempo ya en cuestión del pasto en el semiario, ¿verdad? Y bueno, el doctor Orlando también, a quien de hace mucho tiempo conozco el área de mejoramiento genético, nos pusimos varios eventos y a quien ya me tocó escucharle en salida de campo por acá, ¿verdad? Un gusto, señores. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Y bueno, para arrancar un poco nuestro intercambio de información y esta mesa de diálogo, realmente yo le quiero agradecer a todos por estar presentes. ¿Ok? Bueno, yo les quiero agradecer a todos por estar presentes, por aportar, ¿verdad? Nosotros, la idea siempre es un poco difundir información y tratar de compartir lo mucho o lo poco que vamos generando normalmente. Y bueno, para arrancar, yo quisiera que arranquemos con un shot. El que quiera acompañarme, pues yo tengo mucho calor y acá está mi amigo querido Preto, que tiene el shot más frío del Chaco según él, ¿verdad? No sabemos si es cierto. O sea, súper caliente. Y no sabemos, ¿verdad? No sabemos. No sé cómo está la situación, pero mi breve nos va a traer. Y vamos a tirar un poco, ¿verdad? Me gustaría abrir un poco la presentación aquí con Frank, principalmente hablando un poco sobre lo que representan las pasturas en el Chaco Paraguay. Frankie, ¿cómo vos ves hoy realmente la participación de las pasturas en general? No vamos a hablar de variedad, no vamos a hablar de género. Quiero que vos nos comentes un poco cómo ves la participación del pasto en el sistema productivo de carne, evidentemente aquí en la región. Bueno, gracias primero por la invitación. Agradecido por estar acá y poder acompañarles a este equipo, a Nelson, Miguel, Edson, que vino de Brasil, y el doctor Orlando, que es uno de mis profesores también, vamos a decirlo así, pero del trabajo. Yo no sé más quién es más bola, si vos o Miguel. Bueno, Miguel le sigue que tiene 3 años supuestamente y vos tu profesor. Bueno, pues en fin. Y se ven, yo que Él le está diciendo viejo al doctor. no, señor. Ah, ok. Bueno, volviendo al tema, la producción ganadera en el Paraguay luego, no sé si podemos hablar de porcentajes, pero es un 98% a pasto y en el Chaco es un poco más todavía. En los últimos años han surgido alternativas de salida de animales, como es el confinamiento que va ingresando fuerte y creo que es una herramienta muy útil para mejorar nuestra producción, aumentar la producción por hectárea, siempre integrando lo que es una producción de silaje, por ejemplo, alguna conservación de forrajes, puede ser heno, grano húmedo. Pero siempre el pasto va a ser la base. El pasto tiene que ser la base y a pasto es más barato. Ahí es donde hacemos nuestros kilos más baratos. Y ya podemos meter acá un indicador productivo muy importante que es el costo por kilo producido, que cada ganadero tiene que conocer. Y ahora abro debate. ¿Qué poco se habla sobre la importancia del pasto en los sistemas de cría? O por lo menos yo escucho muy poco que se hable o se mencione de la importancia que tiene el pasto o el impacto del pasto en el sistema de cría. Entonces, abro debate acá con el doctor Orlando. Me gustaría también que el doctor se presente y que nos dé un poco su opinión en relación a esto, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder compartir en esa ronda de debate entre, bueno, a partir de mañana voy a mencionar yo como amigos. A Miguel ya le conozco ahí de las exposiciones y ya nos hemos visto y hemos hablado ya anteriormente. Eh, y además de tener a colegas de Brasil así en una ronda, es realmente un placer. Hablando de pasto, desde el origen, nuestra gente, quizás para conocer un poco el trasfondo acá de la ganadería del Chaco Central,
nosotros tenemos una cultura, hablando de las colonias, que es de 500 años de agricultura, no es ganadera. La cultura ganadera comenzamos a desarrollar recién en los años 40, 50 aquí. Ahí recién comienza porque se comienza a complicar el tema de la agricultura de subsistencia y vieron los campos abiertos de pastos naturales y bueno, entonces se abrió el camino ahí y ahí comenzó a crecer el entusiasmo. Pero por eso es muy fácil de volver a la agricultura en nuestra cultura. Si de repente viene la tecnología, vienen años buenos, nuestra gente fácil y rápidamente pasa a la agricultura, porque eso está dentro de nuestros genes. Los genes, el gen ganadero es bastante nuevo, tiene 1 o 2 generaciones recién. Entonces, pero, y al principio era todo pasto nativo. Eh, Aquí en el semiárido, como también siempre por eso las colonias al principio se expandieron más hacia el este, porque ahí habían más zonas bajas, lagunas con pastos naturales y no había maquinaria para echar monte, todo eso, y tampoco había pasturas que iban a crecer en esas áreas desmontadas. Y ahí comenzó a desarrollarse una forma muy extensiva, ¿no? Y en los años 70, 80, inclusive ya 60, ya comenzó a abrirse los montes, entraron maquinarias, hubo una pastura, creo que el St. Cruz, el búfalo, que fue introducido de Texas, de Estados Unidos, y eso hizo un boom en la parte ganadera. Doctor, es muy interesante lo que estás mencionando. Disculpame que te interrumpa ahí, porque a mí siempre me llama la atención cómo nosotros, principalmente como sociedad, no conocemos el origen de las cosas o de los eventos que marcaron un antes y un después en cualquier cosa, en nuestra vida personal, en la sociedad, Sí. llámale X. ¿Cómo empieza la ganadería acá en esta región, verdad? Que es una región muy desafiante, ¿verdad? Me gustaría también que menciones la colonia más antigua, cuántos años tienen y cómo empieza la ganadería, cómo inicia esto de la ganadería acá y bajo qué necesidad arranca esto. Bueno, en mi caso, cuando mis abuelos, el abuelo paterno ya estaba casado y venía con su familia y mi abuelo materno era un joven de 10, 12 años más o menos, cuando llegaron en 1927, salieron en Canadá con -40, llegaron acá entre Navidad y Año Nuevo con +40, entonces era una época difícil. Y el señor casado ahí sobre el río, él tenía, como eran familias grandes, necesitaban algo de alimentación y también novillos o animales para tirar los carros. Entonces, él les ofreció los animales. Bueno, encierren y vean cómo ustedes lo puedan domar. Y enseguida se dieron cuenta que había esa vaca colorada con la cabeza blanca, que era más mansa y daba un poco más de leche. Y ahí se enamoraron porque era algo que necesitaban para la subsistencia, para la alimentación de los chicos, para sobrevivir. También algo de carne, pero lo principal era la leche y para el trabajo. Y como el señor casado tenía estancias, inclusive hasta pasando Punta Ariel y zona de Casanillo, entonces, era una genética fácil de traerla y por eso nuestra colonia, nuestra cooperativa hasta hoy trabaja con ese biotipo animal, que tiene un cierto trasfondo cultural, social inclusive, ¿Cuál porque sería ahí ese tenemos el Hereford. Ok, eso te iba a preguntar, Entonces, ¿cuál sería el biotipo? sí, eso era el biotipo que estaba disponible, ¿no? Después en los años 70 trajeron de Estados Unidos, inclusive llegaron directo de avión, bajaron acá en Filadelfia, animales importados de Estados Unidos
de las razas Santa Gertrudis, Cuarto de Milla, Leche Lolando y el Hereford en parte de Car. Y el Brahman vino un poco más tarde. Pero esas fueron las primeras introducidas. Miguel, vos venís de una familia tradicionalmente ganadera. ¿Qué te genera, por ejemplo, escucharle a una persona que habla del bisabuelo, del abuelo, en relación a lo que es la tradición ganadera y contando un poco de la historia de la introducción de un biotipo en este ambiente? Bueno, para mí, antes que nada, me interesa muchísimo, me pone bastante contento escuchar de primera mano este tipo de historia porque, bueno, Nelson que me conoce sabe que soy un gran estudioso de la ciencia, o sea, realmente me estudio la ciencia paraguaya. Hace poco le estuve contando a Frank que estaba leyendo el libro del profesor Glassle, ¿verdad? Que habla de manejo de pastura en el Chaco. Y ahí él cuenta un poco de este trasfondo que está diciendo el doctor y muy interesante cómo tiene todo el sentido que cuando eso, siempre la colonia menonita fue la primera en invertir realmente en la formación, en la generación de información acá en la zona del Chaco. Por ende, todo lo que se fue probando, se fue generando acá, comenzó a ser ejemplo para inclusive los que no éramos de familia inmigrantes, para replicar eso y tratar de producir y hacer carne donde sea que nos tocó después, ¿verdad? Los menonitas le trajeron justamente al profesor Robert, creo que un beso que yo no sé pronunciar. Bueno, ahí viene la historia de cómo llega el pasto búfalo acá del Chaco, un pasto tropical que marcó un antes y un después en la ganadería que, bueno, después tuvo sus limitaciones, con eso entraron atrás otros pastos ya tipo la estrella, la pangola, el gato por medio inclusive el profesor Glasgow que después rebotó, salió y lo volvió a meter el señor Eduardo Klassen, ¿verdad? Si no me equivoco. Y hasta que ahí se volvió a encontrar una nueva oportunidad que hoy en día bueno, el gato, aunque queramos o no, en todos los casos hay que verlo como el responsable de hacer que el Chaco sea hoy el puntapié de nuestra ganadería, ¿verdad? En población y en producción bovina, así que el gato es el responsable de traer ese desarrollo detrás de sí, ¿verdad? Ahí, bueno, todos los que estábamos en otra zona del Chaco, quisimos replicarlo del Chaco Central, llevamos el gato al Chaco húmedo, en su momento, 30 años atrás, tratando de meter un pasto donde hoy sabemos que tal vez no es ya más la mejor alternativa para esa región. Pero bueno, fuimos haciendo nuestra ganadería, aprendiendo, ¿verdad? De ahí nace un poco la difusión de tecnología en la zona también y de cómo llegó hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí entra mi familia a la ganadería, entra a producir, a hacer cría, justamente en una zona que era del IPC. Nosotros éramos un bastión del IPC en una zona en que Bracho pasaba por el campo, llegaba a Colonia Seo, en Colonia Seo se cargaba una de las dos vías de tren que caía en el puerto Casado y ahí, bueno, se procesaba también nido y se mandaba, ¿verdad? Entonces ahí empezamos nosotros con la base genética y de cría que hoy tenemos y la seguimos llevando. O sea, vos sos casi chaqueño, Miguel. Sí, del lado materno y del lado paterno un poco, ya una generación del lado materno ya tres. ¿Y de dónde salí tan fino así? Juntarme con los de Gaste. Bueno, si vamos a hablar de prueba y error, le tenemos acá al profesor Edson para que nos hable de prueba y error. Prova aí. Prueba y error. Sim, sim. O que você assim? A vida é praticamente fazer com tudo tempo, né? Sim, a gente aprende testando. El profesor Edson viene de una región que es muy semejante, ¿verdad? O muy similar a lo que hoy día tenemos en el semiárido chaqueño. Viene de una zona que también tiene la misma limitante que el agua. Y 400, 500, 600, 800 milímetros al año. Me gustaría un poco que nos comparta tu experiencia. Es la primera vez que estás en el Chaco paraguayo. Si bien eh, vemos una semejanza muy grande desde el punto de vista de la cantidad de agua que tenemos por año, hay una diferencia muy grande desde el punto de vista químico en el suelo. Sí, es un poco. Entonces, sería muy interesante que le pueda contar a la gente de dónde venís, cuáles son las condiciones que tienen ustedes en el semiárido
Mineiro, Mineiro. correto, Parte verdade? do semiárido brasileiro. Perto da Bahia. Perto da Bahia, divisa com o estado da Bahia. ¿Y cómo producen? ¿Y cuáles son las estrategias que hoy día están adoptando allá? Sim. Primeiro, agradecer o convite, por participar. Para mim é uma grande oportunidade conhecer uma região semiárida diferente do Brasil, né, na América do Sul. Eu vim com a ideia de tentar buscar semelhanças e diferenças entre os dois semiáridos, que realmente tem muitas diferenças e algumas semelhanças. Então, é uma oportunidade de crescimento em conhecimento nessas áreas muito grande. Eu atuo na região semiárida de Minas Gerais, sou professor na Universidade Estadual de Montes Claros. É uma região que está inserida dentro de 11 estados classificados como semiárido no Brasil. A gente tem uma grande variação em termos de clima e em termos de solo no semiárido. Eu estou no semiárido de Minas Gerais, mineiro. Então, a gente sempre fala que poucos quilômetros já mudam uma situação para outra. E aqui não foi diferente, comparando o Chaco com o semiárido, né, brasileiro, o mineiro também. 11 estados, professor, considerados Sim, semiáridos. dentro do semiárido. Nem todos, parte Ah, deles parte. incluídos. Tá bom. Então, muito interessante. Uma questão que me chamou muita atenção nesses 2 dias de corrida, inclusive agradecer pela corrida técnica aqui na região. Eu tive a oportunidade de aprender muito com a região do Chaco, o Frank, todos, o Miguel e o Nelson. Foi muito enriquecedor isso. E uma diferença grande que eu vi, que o desafio no Chaco mais para a parte física, como um colega Frank falou, lá o nosso seria mais a parte química no meu semiárido. Solos muito pobres, poros com um pH muito baixo, fósforo muito baixo e uma condição de manejo assim ainda se melhorar bastante. Você perguntou sobre a precipitação, se é parecida ou não. A minha região, a média são 750 milímetros de chuva por ano. Só que semiárido é semiárido. A chuva pode demorar a chegar, pode atrasar a sair. Então depende, todo ano é um ano diferente. E o desafio do semiárido é isso, é conviver com essa instabilidade de oferta de chuva. Então, aqui 800 milímetros, Sí, 800. parecido, em termos de água. Né? ¿Cómo está la lluvia? O sea, ¿tenemos algún tipo de registro acá en el Chaco Central, Fran, donde nosotros podamos decir, bueno, en los últimos 5 años tenemos realmente esta realidad en el Chaco Central? Sí, los valores promedios creo que bajaron un poco. Por ejemplo, de 880 milímetros a los últimos 5 años a 820 milímetros por año. Pero las lluvias son cada vez más disparejas. Tenemos años de 500, años de 1100 y llegamos siempre a ese promedio, ¿verdad? De entre 700 y 850. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo impacta hoy día en la producción? Y esta es una pregunta un poco para Frank y también para Miguel y para el doctor. ¿Cómo impacta un año donde nosotros tenemos una concentración muy importante en relación a la cantidad de agua caída, ¿verdad? En los sistemas productivos? En una recría, en una cría, ¿cómo impacta eso? Hay mucha lluvia. Un año muy lluvioso, muy húmedo. En una recría, si tenés encharcamiento, obviamente vas a bajar muchísimo tu ganancia diaria media, que es un factor clave en la producción ganadera. ¿Cuánto es la ganancia diaria media hoy, Frank? No hace falta ser muy exacto, ¿verdad? Pero un estimado hoy día dentro acá de esta región. La ganancia diaria media, considerando todo, un ciclo completo, es de 460 gramos diarios anual, ¿sí? Promedio anual, ¿Con o sin suplementación? con un poco de suplementación. Una suplementación, diríamos, básica. Sí, de 60 días, pon. Frank, esa es la ganancia promedio año Promedio año. de un animal en terminación, de un ovillo en terminación. De un ciclo completo. Sí, completo. Incluye la vaca, el ternero y el novillo. Ok. En la recría, Ya es solo recría, ok. no, en la recría fácilmente se pueden lograr 700 gramos, creo yo, con un buen manejo.
sin hablar de métodos o sistemas de pastoreo. Pero ahí depende ya mucho del manejo y en el momento de entrada y la altura de salida también del pasto. O sea, básicamente de acuerdo a la gestión del consumo del pasto. Doctor, En nuestra zona quizás no impacta tanto. Sí, tenemos zonas anegables. No es en comparación como en el Bajo Chaco, que te inunda y te queda durante 1 o 2 meses bajo agua. Pero sí tenemos zonas, franjas donde sí llueve, te, te queda bajo agua el campo. Y eso repercute mucho en las vacas, en la condición corporal, en las crías que están sufriendo mucho el pisoteo de las pasturas, pero también en los animales, prácticamente en la recría también, en esas épocas donde llueve mucho, casi no ganan peso. No son buenos meses de ganar peso. Entonces, las épocas lluviosas o de exceso de lluvia que siempre han existido, eh, no son lo bueno para la producción en sí. y si No sé vamos, no sé si saben cuáles fueron uno de los años más secos históricamente del Chaco. y justamente quería contrastar un poco ahora, o sea, estamos hablando un poco de exceso de agua versus, ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando tenemos un escenario totalmente diferente donde tenemos falta de agua en el campo? Sí. Generalmente yo vengo de una zona donde de repente es más complicado también si hay exceso de lluvia, que es más hacia el sur. Em, la sequía viene lenta, pero viene bastante segura, a pasos bastante seguros. Uno se puede ir preparando. Ok. Las lluvias generalmente de repente en 1 semana, 2 semanas te cambia completamente y no puedes movilizar tus animales ni eso ni aquello. O sea, diríamos que la sequía es más predecible, ¿verdad? Y la lluvia básicamente te llega y te cambia el panorama de la noche a la mañana. Sí, sí, así más o menos sería desde el punto de vista productivo, ¿no? Toda la logística y todo cambia mucho. ¿Cuál es la base hoy día? Si hablamos de cría, ¿cuál es la base hoy día de la producción forrajera? ¿O cómo interactúa la producción forrajera en lo que es una hacienda de cría? En la cría, como pasa en todo el mundo, siempre va a ser la unidad de producción donde quizás menos tecnología en cuanto a toda la alimentación y todo eso se aplica, porque es el eslabón menos rentable de toda la parte, porque es el que produce menos kilos. Ok. Entonces, Pero se procura de trabajar con lo mínimo posible de forraje, y la mayor parte, si es posible, a base de pasto y, bueno, si va mucho, con cierta suplementación. ahora bien, vamos a hablar un poco base pastoril. Por ejemplo, el doctor Orlando, ¿qué tiene como base pastoril en sus unidades de cría? ¿Qué tipo de pasto? ¿Qué variedad? ¿Qué especie? ¿Cómo utiliza eso? ¿Cuáles son los recursos que tiene hoy día para producir a pasto en una hacienda de cría? Como en casi toda la zona, el pasto dominante es el Gatton Panic, pero hay otras variedades, especialmente en zonas un poco más bajas, el Estrellita, el Pangola, después últimamente entró Fuerte y que es un pasto maravilloso, es el Licantio, que es un pasto nativo de la cuenca del Bermejo. Y bueno, esas son las principales. Pero ¿Qué tiene de especial el licante, doctor? ¿Qué el vos le licantio, encontrás? ¿Qué vos le encontrás? ¿Cuáles son los atributos que vos podéis mencionar en relación al licantio que te hacen decir que es un pato maravilloso? es muy palatable, ¿Ok? muy digestible y semilla mucho. Casi todo el año tiene su época donde más semilla produce
y es para zonas ya más bajas donde de repente con el estrella, el pangola, sí podría entrar, pero eso tiene semilla y es mucho más aplicable, mucho más práctico. Y los animales de las tres pasturas mencionando, rastreras, siempre van a preferir el licandio. Y Te corto ahí un poquitito Sí. y voy un poco con Frank, que es como está más habituado a lo que es la parte morfológica. ¿Qué es el licantio? ¿Qué características morfológicas tiene? Y según tu experiencia, ¿qué es lo que te aporta desde un punto de vista físico, ¿verdad? Para morfológicamente hablando y fisiológicamente hablando, Frank. Bueno, el licantio, como ya dijo el doctor, es un pasto bastante adaptado a zonas bajas. Se adapta rápidamente a suelos muy pesados con alto contenido de arcilla. Tiene una buena relación hoja-tallo antes de que temille, obviamente. Pero tiene buena persistencia en esos suelos. Y su principal atributo yo creo que es la cobertura del suelo. Ya Un pasto castrero. es un pasto rastrero que con una baja dosis de esquienda, porque tiene bajo PMS, ¿verdad? Puedes lograr una implantación muy buena, cubriendo rápidamente el suelo. Y desde tu punto de vista, voy a hacer el común denominador. La pregunta del millón. ¿Y cuánta proteína tiene tu pasto? Bueno, ¿Cómo está evaluado o en qué segmento podríamos posicionar el licalio desde un punto de vista nutricional? yo creo que su fuerte es más la digestibilidad. Ok. Tiene una proteína de alrededor de 6 a 7%. Está debajo. Es bajo. Y en invierno peor, ¿verdad? Pero es un heno muy, no encuentro la palabra, suave, palatable, Muy digestible, muy muy digestible. aprovechable. Sí. La digestibilidad, ¿cuánto será? ¿En 80, 90%? No, como todos pastos tropicales están alrededor de 60, 70%. Y este está por ahí también. Miguel, ¿alguna experiencia con Dicantio? No, yo, o sea, realmente, si me permitís, quiero sumar un poco a las cosas que estuvieron diciendo Frank acá y el doctor también, ¿verdad? Eh, realmente la cría como estaba antes de llegar un poco, o sea, la cría como estaba diciendo el doctor, es uno de los sistemas, uno de los modelos de sistemas de producción que más compromete el uso de la tecnología, ¿verdad? Para el que sabe, tiene experiencia con cría, nosotros que tenemos experiencia asesorando dos campos de cría y también aparte lo que es la producción familiar, cuando uno más intensifica el manejo de cría, cuando uno más intensifica el manejo de cría, más complicado se vuelve el manejo del pasto. Más corta las maternidades, más separa las vacas, más aparta las falladas, más hace protocolo, va cambiando las fechas de servicio, va descartando o apartando las vacas que ya parieron, por ende siempre. Yo digo que los pastos, la gente que maneja cría con mucha intensidad, irónicamente muchas veces va migrando a pastos que tal vez no produzcan tanto, pero que tengan mayor flexibilidad de manejo. Ejemplo en mi cambio, la estrella, pastos que pangola, pastos que te permiten a vos errar entre comillas en el manejo, como para que vos puedas corregir la estructura de esos pastos con un manejo que muchas veces no podía hacerlo con una Mombasa, con una Tanzania, ¿verdad? Con el tronco más fácil tal vez. Entonces son pastos que de repente se adaptan mucho a ese traqueteo que tiene la cría. Y como dice el doctor, la tecnología de la cría complica mucho, ¿verdad? Siempre es un negocio la cría en el que el costo fijo es muy alto, por ende requiere volumen de producción. Si hay un problema en la cría de engorde, podemos darle de comer, aceleramos el ciclo, pero bueno, a la vaca no le podemos cortar la gestación, ¿verdad? Los 9 meses están ahí, los 9 meses de gestación están ahí, y bueno, la de cría del engorde podemos acelerar con su gestación la cría no. Es un tema muy importante el que tocaste, justamente lo de la intensificación, que hoy en día se habla mucho, ¿verdad? Porque nos estamos comparando entre países, pero digo que Paraguay se está construyendo su propio camino en la ganadería y
quisiera apuntar a que no siempre se trata de intensificar, sino de optimizar la producción. Ahora bien, tocando un tema interesante, vamos a comparar un país o una región muy similar a nuestra con, por ejemplo, la región de Edson. La región de Edson o tu región, profesor, ¿qué características tiene desde el punto de vista de crías? O sea, ¿qué es lo que más el productor, cómo es, o a qué apuesta el productor? ¿Apuesta a una cría, a una recría, a un confinamiento? ¿Cuál es el modelo productivo hoy día del semiárido mineiro, si querés llamarlo así? De uma maneira geral, é bivariável, não se tem uma predominância, né, de uma categoria, se faz ciclo completo, cria, recria, engorda, cada um com sua estratégia, dependendo do mercado. Por exemplo, o pessoal que vai exportar para a China gostaria de acelerar o ganho de peso dos animais para mandar animais jovens para o abate, então o pessoal da recria para liberação rápida e ciclar o giro de capital com uma carne mais valorizada para o mercado de fora, trabalha com estratégias de suplementação mais intensivas. O pessoal da cria, que não tem uma adoção de tecnologia muito grande, trabalha com mais ou menos um sistema que não se tem muita intensificação, se maneja o pasto, assim como o Miguel comentou, que as passagens sofrem um pouco desse tipo de sistema quando eles não são extensivos, quando eles não são intensivos, mas eu vejo também uma cria tecnificada chegando, né, com protocolos, com estação de monta bem curta, né, a tentativa de se induzir precocinhas, né, que são animais muito fêmeas, muito jovens, então existe um movimento de melhorar e tecnificar a cria, ó. Mas ainda tem muito a se melhorar. Mas É um hoje, desafio comum também. mas hoje lá na sua região, qual que é o forte? Como você fala, qual que é a chave? Sim, é até interessante O você falar. A maioria é carro-chefe. Na pecuária, o carro-chefe lá, a cria predomina, porque ela predomina como uma atividade, inclusive que é uma atividade mais tradicional, atividade que as cidades do interior do semiárido mineiro elas foram fundadas em torno da pecuária, da ganaderia. Então a cria vem como uma vocação natural. Então tem muito cria, né? Brotou cria-se bezerro. A atividade de recria, engorda, vem como estratégias. No mercado exige animais, ganho de peso rápido, mandar para o frigorífico. A pessoal vai e faz uma estratégia, um planejamento a curto prazo para ganhar isso. Mas a cria sempre esteve ali. Ela sempre esteve ali na vocação do pecuarista da região. Então a cria é uma atividade bem presente que podemos considerar em sua grande maioria. A maioria das propriedades são chamadas de agricultura familiar, propriedades pequenas, né, não são grandes, 50 a 100 hectares, né? Então não tem sido muitas propriedades grandes nessa região específica e a cria está sempre presente nessa ciclo completo, que a gente chama lá também, né? Cria, recria, engorda na mesma fazenda, é muito comum também. Então essa vocação principal, sim, a atividade de cria. Existe intercâmbios depender do mercado. Acontece muito isso. O que, inclusive, não é muito recomendado. Exemplo, o bezerro terreiro está caro, vou produzir cria. O preço caiu, vou para recria. Esse processo de migração de um tipo de produção para outro realmente não dá muito certo lá. Porque o ciclo ele demora um tempo para voltar e muitas vezes eu vou para um lado quando chega na hora de eu ter um lucro com aquilo, o desenvolvimento já mudou. E acontece muito isso lá. Muito dinâmico, então. Isso, é dinâmico. Doctor Orlando, ¿la cría es un negocio o es una tradición? Ambos. Hoy más que nada creo que es un buen negocio, pero también es una transición. En muchas zonas aquí en el Chaco Central, dentro de las colonias, donde se produce solamente cría, desde nuestro punto de vista y entendimiento técnico, tendría que ir recría, engorda.
Es un suelo demasiado fuerte para ser solamente cría. ¿Cuál es tu Pero- criterio para decir es un suelo fuerte y puedo meter una recría? ¿O es un suelo marginal y puedo meter una cría? Bueno, donde crece predominantemente el gatón es un suelo fuerte, porque él necesita un suelo fuerte. ¿Es un suelo más alto, más profundo? Más alto, más profundo, más fuerte en fósforo y azufre y bueno, todo lo demás. Y los un poco más bajos, más arcillosos, que son más zonas indicadas donde no va la agricultura, son más zonas indicadas para la cría, ¿no? Eh, y por eso también es el eslabón donde más difícil de repente entra la tecnología. Claro que hoy hay ciertas tecnologías de inseminaciones, de protocolos, de IATFs y todo eso de servicios estacionados, pero la gran mayoría aquí en la zona por lo menos no está tocando mucho ese tema. Pouco conectado com ele. Si Paraguay está destetando hoy, ¿sé cuánto es? 48, de 100 vacas, está destetando 48 terneros, más o menos por ahí va. Entonces, el tema que Paraguay tiene que mejorar es mejorar la eficiencia en la cría. De 100 vacas tenemos que producir por lo menos un 20% más de terneros. Y Ahora, se puede hacer. vos sabés que me encanta el tema que tocas, porque yo realmente soy, confieso, un ignorante en el tema de cría. Y hoy día se puso muy de moda y está muy, ¿cómo es? O sea, suena muy fuerte el hecho de que el negocio se volcó hacia la cría y que la cría, ¿verdad? O las unidades de cría están generando o están rentabilizando mucho más toda la cadena productiva. ¿Ok? Bueno, Ahora bien, pregunta para vos y para Miguel, ¿cómo, cómo un técnico, un productor puede realmente meter la ficha o puede realmente empujar, ¿verdad? La tecnificación o el mejoramiento en productividad en lo que es cría a través del pasto? O sea, cómo el pasto puede ayudar a que mejore el índice de preñez o el índice de destete o el porcentaje de destete o de preñez, llamarle como quiera. Es una consulta que tengo para los dos. Hablando, güey. Como dicen los técnicos de la parte pastoril, el animal de recría queda quizás 2 años y le estamos mirando tanto al bovino y no tanto al pasto. El pasto te queda, vos instalás una vez y te queda 10 años. Generalmente son perennes, ¿no? Quedan por mucho tiempo. Entonces, es algo que tenemos que cuidar porque es una inversión grande y hay que saber manejarlo. Claro, ahora la vaca sí te queda más tiempo en el campo. Otra vez, es la otra categoría del sistema de producción que te queda más tiempo. Si uno está produciendo, por eso en todo lo que es de más tiempo, hay que invertir mucho más atención porque son atenciones a largo plazo, especialmente en la cría de la reposición. ¿Qué hembras voy a retener? Pero en las pasturas, el pasto, mi primer punto es saber manejar el pasto, entender cómo funciona Vos puedes decir. cómo funciona el pasto, cómo reacciona, porque Dos. las rastreras tienen un comportamiento distinto que las otras que no sé, ahora entonces hay que saber manejar un poco el pasto. Eso comienza del dueño del campo como también del empleado que está ahí el día al día. El pastor. El pastor. Entonces, es esa persona que debe entender, que debes saber más o menos, por lo menos, cómo funciona mi pasto. ¿Por qué tengo que largar antes que me semille Nuestra gente no ¿quieren ver el gato como es hoy? ¿O hace 2 semanas atrás?
era una maravilla, pasaba y todo pasaba, el alambrado no se veía, era todo lleno de semillas. Este es el pasto que queremos. En realidad es un pasto ya, Con una una calidad semana baja. pasada ya. Y eso es el gran desafío como... Doctor, y es tan fina la línea, o sea, Sí. tan delgada la línea Sí. entre un pasto de calidad y un pasto Sí, realmente sí. productivo. Sí, ahí de repente el licantio es algo diferente que tiene una ventana mucho más amplia de pastoreo de buena calidad de pasto. Como dice un colega mío que ya salió, pero de mucha experiencia del servicio agropecuario, él siempre dijo que el Gaston Bunny es el peor pasto para hacer fardo de calidad, porque es muy difícil encontrar, de repente pueden ser 2, 3 días, ahí ya pasaste el punto del corte ideal. Entonces, el manejo de esa pastura en mi campo me pasó también lo mismo. Hace 3 semanas atrás, de repente llovió bien, había buena temperatura, un clima muy bueno, increíble como en una semana creció. Y ahí se me pasó, aunque ya manejé bastante carga, si de repente no me iba a llover ahí, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso es siempre el desafío del El punto de productor. inflexión es determinante, o sea, de un día, 2 días para el otro se te puede cambiar la película. Sí, sí, sí. Casi no. ¿Cómo Exactamente. gestionan ustedes los chaqueños en eso? ¿Cómo gestionamos? Y procurando de producir algo de ese pasto pasado, Ok. ¿sí? Pastorearlo y bueno, como dicen mucho vulgarmente, de repente los animales engordan muy bien de las semillas también. Yo creo que tiene buena proteína y todo eso, pero aunque yo prefiero usar esas hojas nuevas, frescas, de 1 a 2 semanas, y porque eso de repente el pasto en 2 semanas, eso viene un poco del sistema de Goizán, que era bastante difundido el concepto, cada 30 días tenés que entrar en ese pasto. En el verano, si te llueve bien, siempre llega un pasto pasado. Eso. De repente, después de 10 días tenés que volver a entrar en ese. O que você acha, Edson? Tá falando de uma coisa sim. muito importante, muito importante. Sim, o manejo de pastagens, a gente fala isso no Brasil, a gente tem a cultura de estudar a fisiologia da planta, a ecfisiologia, para tentar achar esse ponto, que é o desafio, né? Que justamente tem capins que, como falaram aqui, a morfologia cresce de uma forma diferente, tem capins mais precoces, mais rápidos, mas o que tem assim de desafio é chegar no ponto certo de manejo de cada um. No Brasil, nos últimos 20, 30 anos, a gente tem trabalhando muito nisso. A ciência lá desenvolveu conhecimento com base em estratégias da fisiologia da planta, entender como ela cresce, o momento ideal, tanto para a planta se manter perene, rebrotar rapidamente, e ao mesmo tempo um outro lado com o comportamento do animal. É o caso que o Dr. Orlando falou sobre a influência do pastor controlar o manejo dessa área. Então, caminha muito para esses dois lados. Entender a fisiologia do capim, entender quais seriam esse ponto, o momento ideal de se manejá-lo, e também uma estrutura adequada para o animal potencializar o consumo dele. Nos últimos 20, 30 anos, nós evoluímos bastante com esse conceito lá e tentamos implementar isso, né, na pecuária lá do Brasil para tentar acertar mais no manejo. Que o pasto é a base do sistema. O colega Frank falou sobre isso. É a base é o mais barato para produzir. Falta se tirar o melhor potencial dele. Eu brinco com quando eu falo, na minha região também tem produção de frutas. Eu estava conversando com um amigo Miguel mais cedo. Lá se produz fruta. Existe o ponto certo para colher uma fruta. Uma banana, uma manga. Mas o pasto ainda, esse ponto ainda não se acha tão facilmente. O Nelson pode achar que esse ponto é um pasto maior. Eu posso achar que ele mais baixo está com folhas mais frescas, mais tenras. Então o ponto ainda
é mais difícil no manejo, por isso existe ainda um potencial de melhora no manejo de pastagem lá, aí eu vou falar lá do semiárido de Minas, muito a se avançar ainda, muito a se melhorar, porque a ciência mostra que é bom, é muito bom. Comparándolo un poco también, Miguel, ¿verdad? Acá hay lo que están diciendo Edson y también el doctor, que es muy interesante ver cómo hay diferentes formas de que nosotros podamos ver hacia dónde va el manejo de nuestro pasto, ¿verdad? Pues, siempre hablamos que hay miles de tipos de manejo de pasto, siempre tener un criterio ideal, algunos por lo menos para manejar el pasto en el norte, y en la alegría vos tenés la báscula, puedes mirar el pasto, ver si la báscula responde a tu manejo, y vos ves cómo el pasto responde al manejo. En la cría, en la cría no tenemos eso. En la cría no vamos a estar pesando la vaca con el ternero no le podemos llevar a todos lados, entonces tenemos que ver el comportamiento de la vaca, cómo ella camina, si le está dejando al ternero para buscar pasto, si el ternero está pudiendo volverse un rumiante temprano, pues está aprovechando el manejo del pasto, ¿verdad? Entonces son cosas que no son indicadores que nos dicen a nosotros cómo está también, cómo está yendo nuestro manejo de pasto, ¿verdad? Pienso de todo el desafío, ¿verdad? Y para eso ahí tiene que haber un recurso humano muy capacitado, muy capacitado. Y esa muchas veces es la parte más difícil de todo. No, realmente el criterio. Mañana vamos a hablar mucho sobre lo que es manejo, ¿verdad? Y vamos a hablar de que el manejo realmente es el famoso timing de saber cuándo entrar y cómo entrar. ¿Dónde está Moody? Con Mike, creo que se puede. Mike. ¿Va a dormir? Entonces, realmente es una cuestión muy clave la que estamos hablando. Y yo siempre digo, yo particularmente destaco mucho el trabajo que hace la gente que hace cría, porque una hacienda de cría, o sea, manejar pasto en una hacienda de cría es una tarea muy difícil, o sea, según mi criterio es muy difícil, porque realmente la línea es muy fina a la hora de manejar el pasto en una hacienda de cría por los tipos o por la morfología que generalmente tienen los pastos en la hacienda de cría, ¿verdad? Aparte de eso también, por aparte de eso también por es la rigurosidad que tiene el criterio que vos tenés que implementar a la hora de manejar ese pasto. Doctor, Quisiera agregar 2 puntos. Uno como opinión o como un criterio de un veterinario. Lo aprendí también en los últimos años. Y eso no me acuerdo que me han enseñado, puede ser. Quizás no entendí mucho en las clases ahí aquella vez. Pero la materia fecal Sí. del animal, cómo está defecando, eso te indica, está ganando peso, está quedando o está perdiendo. Entonces, eso puede cualquier peón, cualquier que no conoce mucho de animales, bueno, esa es una torta de este animal, este plantel, este lote está ganando peso. Este ya está perdiendo o está quedando ahí. Es una muestra de campo que sin báscula ya se puede hacer. o sea, esa lectura es fundamental. Sí, es fundamental y cualquiera puede hacer con una mínima capacitación. Y la otra es ajustar tu servicio. Y eso es como nosotros tenemos una época lluviosa que comienza en general en primavera y verano, donde tenemos nuestro pico de producción de forraje, que ahí también tengamos animales capaces de, de transformar este pasto en kilos de carne. Es decir, que nuestro servicio, nuestro ternero, debe llegar más o menos en octubre, noviembre, como un rumiante. Me duele siempre de que le estamos pasando todo el invierno a un ternero que entra en el invierno con 5 meses, ahí especialmente el servicio de otoño. Y el pobre ternero no sabe nada que hacer con todo el pasto seco, duro, de vacos, y no produce kilos. Entonces, es una sobrecarga
como dice el libro de Johan Sitzman, de un técnico, un renombrado profesor de Sudáfrica, está mencionando en su material que África o Sudáfrica está sufriendo un sobrepastoreo por una subcarga. Mucho no sabía qué hacer con ese concepto. Hoy entiendo a qué se refiere. ¿Qué te genera eso a vos, doctor? Y siempre estoy en el campo con un pasto sobrepasado. Y eso, como el animal es muy selectivo, come siempre lo más lindo, como aquí también. No le obliga a comer todo. Todos queremos comer lo más lindo, ¿verdad? Y todo tiene un punto. Sí. Yo lo que quiero saber es, Ese, tamaño. ese es. A ver, ¿Este es o no es el me punto? pasé un poquito. Ese es el A punto ver, de entrada. Digamos, este es el punto que. ¿Dónde está su camarógrafo, Moy? Venime, está camarógrafo, filmando, acá, está mira. filmando. Este es el punto que el chaqueño Acá vení. acepta. Y el del El oriental, punto. y el del oriental. Este es el punto que el chaqueño acepta. Después más allá, ya puede ser un poquito más. Pero ¿sabes Pero quién no, se bueno, atasó? Ya pasamos a Brasil, ya puede Muy ser. bueno. Pero ¿sabes quién se atasó? Es que no siguió el shock. Pues se calentó todo día. Ahí sí. No, se calentó porque no toman, hablan mucho y estamos hablando pavadas. No, hablan de pasto, pero tienen que tomar, o sea, no se olviden de hidratar. Eso no. Hay que hidratar. Ahí, Muy bien. Miguel, pues, después que comas todo, hermano, tranquilo. No, Sabemos que Buenísimo. estás con hambre, No, 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 sé sí, que interesante. sopita hacer fresquilla, pero... no me dio a almorzar hoy, gracias, lastimosamente. Pero importantísima acotación del doctor, lo del boteo como parte de lo que traté de decir el comportamiento, como ya mencionar la importancia del boteo, porque al final el boteo te da una lectura muy importante de cómo está yendo el desempeño del animal. Y para cerrar mi parte, lo que es la cría, como el productor también ve la programación de esa vaca que va a estar gestando, ¿verdad? Hoy mucha gente se preocupa por el peso al destete, adelanta el servicio, adelanta por ende la aparición. Y una vaca que tiene que cumplir una programación fetal está programando un feto, ¿verdad? En medio de la seca. O sea, la vaca en su momento de mayor exigencia nutricional, desde el punto de vista del nutricionista, está pasando en plena seca cuando ella tiene un ternero que le saca todo el lugar, un feto que le está sacando todo el lugar. El feto a medida que crece, el rumen se va achicando. Esa vaca no tiene todos los nutrientes para poder suplir de manera satisfactoria esa gestación. Por ende, la vaca, como tiene el rumen chico, ¿qué pasa? Come menos, ¿verdad? Esa vaca que come menos llega después del parto se deshincha y ahí así no tiene la condición corporal que pensábamos en el momento del final de la gestación, ¿verdad? Entonces, todo ese diferimiento de pasto, todo ese pensamiento estratégico del manejo del pasto tiene que ser generado ya pensando en cómo va a atacar después la cosecha, la cría, la cosecha de ternero, ¿verdad? Y después ya empiezan todos los manejos reproductivos, que como hoy tenés son que desafía la cría. Vos tenés porceros lejos, donde está la vaca, pero vos te colocás un dispositivo, 8 días, pues 7 días, según el protocolo, tenés que mandarle ahí, traerle, llevarle 2 días a otro lugar. Y va comprometiendo el fato y teniendo que pensar mucho tiempo antes de la forma crítica, cuál es el manejo más perfecto que le puedo dar. Porque la cría estamos lejos de manejar el pasto de manera perfecta. Pero cuál es a qué tan cerca puedo llegar. Y si hablamos de fisiología y de manejo, no es fácil. Não é fácil. Não é fácil. E o doutor falou uma situação muito interessante, que é o sobrepastoreio, que a princípio parece que está sobrando pasto, seria bom, mas também tem um lado ruim. Sí. Então isso mostra que o manejo não é fácil. Hoje em dia, você chegar no ponto certo. Lá a gente tem uma preocupação também com isso. O pessoal está tentando resolver essa questão, diminuindo um pouco o tamanho dos piquetes, distribuindo melhor a forragem, um planejamento dos potreiros e um ajuste, sobretudo, da oferta de pasto com a carga animal. Um planejamento mais a longo prazo. Lá precisamos também ter o costume de monitorar a produção do pasto ao longo do tempo. Fazer o monitoramento da produção, para saber
como a flutuação entre oferta de pasto e carga animal se comporta, que em teoria elas teriam que caminhar juntas, tá? Pasto crescendo e o animal tendo ele em oferta para não sobrecarregar ou não sobre, né, produzir o pasto e isso impactar também na produção. Então não é fácil, não é uma condição fácil, mas exige hoje ciência já para a gente tentar chegar num ponto adequado, nesse ponto para a gente tentar ajustar no lobo. Existem livros, existem teorias, a própria teoria do manejo de passagem baseado na ecologia, que o doutor comentou, o Azan, né, seria colher a vagem no ponto certo, não ficar muito tempo no mesmo piquete, vale a pena uma unidade de 3 dias no mesmo potreiro, e uma série de outros, o descanso do pasto, uma série de conceitos que buscam a fisiologia, ajustar a fisiologia com a demanda animal. Falta um pouco elas caminharem juntas. E a cria, como o colega Miguel falou, é mais difícil porque os animais permanecem muito tempo ali, tem uma dinâmica de nutrição, né, junto com a gestação ao longo do tempo. Entra no planejamento da estação de monta também, essa questão de quando o terreiro vai sair para ter uma forragem de qualidade assim que ele começar a consumir a fibra. Isso tudo é feito com planejamento lá atrás. Seria, Miguel? Isso é baseado primeiro chegando numa estação de monta mais curta. Então é uma evolução. São vários critérios que influenciam isso. Ahí me toca hacer una pregunta a vos ahora. Frank No habló me comprometo a interesantemente de cuánto es la proporción aproximada, lógicamente, de los productores que tienen un sistema pasto bien Paraguay, inclusive en el Chaco, ¿verdad? Así, si el 98%, 97%, 96% de los productores hoy trabajan más con un sistema pasto. Y eso predomina en Paraguay. ¿Cómo vos ves hoy, vos que estás trabajando exclusivamente con esto, con eso, cómo vos ves al productor en cuanto a su actitud hacia la adopción de tecnología, a la disciplina en cuanto a eso, al ser reacio, no a la incorporación de nuevas prácticas ganaderas, ¿verdad? ¿Cómo ves eso? Porque si no estamos encaminados a eso, claramente nos tenemos que seguir preocupando y haciendo lo que nosotros hacemos, de tratar de hacer parte de nuestra parte y tratando de encaminar una mejora en el sistema que predomina en nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente un tema bastante polémico es la cuestión de la cría. Para mí es un desafío muy grande porque, Y pregunta general, ¿no? claro, o sea, si hablamos tanto de la oriental como de la occidental, o sea, del Chaco, cuando vos mirás los números, ves que principalmente el porcentaje, ¿verdad?, de optimización de recursos, en este caso hectárea, es muy bajo. Porque en una hacienda de cría generalmente tenés un sistema muy arcaico, ¿verdad? Con una carga o un nivel de ocupación muy bajo, donde vos tenés una relación de 4 o 5 hectáreas por una vaca, siendo que vos tranquilamente podés dar la vuelta a la situación y tenés 3, 4 vacas por hectárea. Para mí es realmente un desafío muy grande el hecho de que nosotros podamos transformar, entre comillas, entre aspas, las hectáreas marginales, llámense hectáreas con saturación de agua, o inundables o encharcables, a través de hoy día técnicas como el drenaje, ¿verdad? Que si bien generan o representan un costo muy importante de inversión, te reproducen o te multiplican la capacidad que vos tenés y valorizan tu campo, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, en el caso de la región oriental, principalmente, la cuestión de la corrección del suelo. Hoy día, con un pequeño gesto de aplicar un calcario en el suelo y mejorar la calidad del suelo, principalmente de la región oriental, ¿verdad? Vos podés tener una capacidad receptiva mucho mayor a través de la corrección y de la implementación de materiales que te pueden generar una mayor capacidad de carga
llámese un pasto implantado, ¿verdad? Versus un pasto natural. Entonces yo veo un poco por ese lado. Yo no sé, ustedes que están más metidos en lo que es el negocio en sí de la cría, me van a corregir o van a aprobar lo que yo digo. Pero yo veo un poco, o sea, mi visión va más por ese lado, Miguel. Yo en los últimos años he mencionado mucho eso, como entró la suplementación, los confinamientos y todo eso en Paraguay y acá en la zona también. eh, en vez de que te tarde 14 meses en salir el animal, que era más o menos el promedio de la recría, donde entraban los desmamantes en nuestro campo de pasto, el confinamiento, la suplementación de la recría más el confinamiento te da la oportunidad de hacer 2 ciclos en vez de hacer uno. ¿Qué significa eso? Que te genera un vacío de la materia prima, de los terneros. ¿Qué pasa con la fábrica de los terneros? Que sigue su ritmo. Es como una cadena que va girando porque tenés prefijado la duración de la gestación, que son 9 meses y algo. Tenés el periodo de involución uterina obligatoria, que son otra vez más o menos entre 25 a 40 días, depende un poco. Antes de eso es difícil preñar otra vez la vaca. Entonces, y tenés el periodo de destete. Entonces, es un ciclo que no puedes influir mucho. El otro sí. ¿Qué significa eso? Que esa rueda de la cría tiene que ser más eficiente. No podemos cambiar los tiempos, pero sí podemos cambiar la eficiencia. En vez de destetar 50 terneros de 100 vacas, podemos aumentar eso a 60 o a 65. En nuestro caso podemos de 65 por lo menos llegar a 80 sin problemas. Hay productores que hacen. El vecino en desteta 55. ¿A qué se debe? Mismo suelo, misma lluvia. Es factor humano. Entonces, O sea, volvemos al manejo, doctor. al manejo, al que toma las decisiones. Entonces, la tecnología está disponible, se puede. Y hay mucho para hacer todavía, mucho para mejorar. Pero hay que, no es a corto plazo. La ganadería siempre es a largo plazo. ¿eh? A la Y ahí va la parte genética más aún, que es algo que hay que pensar aquí en 5 años mínimo, ¿no? Hoy día se habla muchísimo de dos cosas. Se habla mucho y hasta te diría noticia farandulera el hecho de que se habla mucho de la falta de terneros en el mercado. De tres cosas voy a hablar. Falta de terneros en el mercado. Se habla mucho de un precio muy interesante para el que hoy hace cría. Sí. Y por otro lado se habla mucho de el bajo porcentaje de reposición o de preñez que tenemos a nivel país. Correcto, ¿verdad? Sí. Ahora, para ir cerrando, pues estamos ya prácticamente con una hora de charla. Según vos, ¿qué podemos hacer para mejorar y para aportar a la producción ganadera, refiriéndonos a la cría en Paraguay? El manejo en general, manejo sanitario, manejo reproductivo, el manejo pastoril y en el manejo nutricional hay, es donde de repente mucha tecnología está disponible y ahí el ganadero tiene una opción que es hacer una suplementación más estratégica de la recría. Y hoy existen aquí suficientes trabajos y ya no es un tema que se puede o no se puede, sino es cómo encararlo, que es preñar a los 14, 15 meses.
La reconcepción no es un gran tema, hay que manejarlo y no cuesta tanto, hay que hacerlo bien. Entonces, eso con la recría, con la reposición, el productor de terneros puede eliminar toda una categoría que no está produciendo el ternero. Pero eso no es solamente manejo, pasto, suplementación, sal mineral y todo eso. También ahí entra muy fuerte la parte genética que ya habíamos hablado. Y ahí tenemos que ir seleccionando mucho más nuestra propia genética acá, adaptada a nuestro ambiente tropical, nuestro suelo, nuestra fertilidad, nuestras debilidades y fuertes. Y no mirar tanto lo que hacen los vecinos. Creo que es una debilidad que tiene el Paraguay. Mirar siempre que el de afuera siempre hace mejor que nosotros. No es así. Hay que valorar. Además, el productor, no tenemos una cultura de medir. Entonces, lo que no se mide, no sabemos dónde estamos. Entonces, no sabemos dónde tocar el problema. ¿Cuál es el problema y por dónde atacar el problema? Entonces, y seleccionar esa genética propia, ir identificando los mejores individuos y multiplicarlos. Tenemos toda la tecnología disponible. Tenemos un centro de primer nivel aquí en la zona. Tenemos tecnologías disponibles hoy para seleccionar, pero es trabajo. Y es un trabajo no de hoy para mañana, es un trabajo de largo plazo. Gracias, doctor. Fran. Casi ya se durmió ahí, no dijo nada. Fran estaba acá comiendo todos los asadoros. Tomó toda mi cerveza. Muy bueno. Dámonos una cerveza, Modi, porque acá este muchacho está. Pero mira, no. Conclusiones para aquí. Tocamos el manejo un poco. Sí. Bueno, se habló mucho del manejo. Primero en sentido a la cría y también del pasto, ¿verdad? Fran, ahí manejo es básicamente aplicable a todo lo que hablamos, ¿verdad? Sí. Ahí el doctor mencionó y también Edson. Primer punto, días fijos. Segundo punto, semilla. ¿Qué te referís con día fijo? Días fijos de entrada a un nuevo potrero. El pasto no se maneja por día fijo. El pasto no responde al calendario humano. Okay. Además, me gustaría enfatizar un poco en el primer pastoreo, que después de formar es un punto que muchas veces subestimamos, diría yo. ¿Por qué? Cuando el pasto semilla, primero da un daño estructural a la planta, ¿cierto? Segundo, baja la calidad nutricional para el ganado y además cuesta plata que el productor no ve. No sé, ¿qué opinas al respecto? Edson, que está más involucrado con el manejo. Sim. De uma maneira geral, acredito que é uma temática que é um desafio lá também no Brasil, a implantação do manejo, o manejo do pasto. Ainda é um desafio também para a gente e justamente por essa complexidade que existe, mas existe já ciência, existe já conhecimento para isso e a gente pode evoluir. E eventos como a Grass Academy está promovendo são muito importantes, porque eles são baseados na difusão de conhecimento. Eu também participo em várias charlas, né, vários eventos de dia de campo no Brasil, e lá a gente tem a oportunidade de levar conhecimento para o produtor, que muitas vezes está isolado, nunca ouviu falar sobre isso, e ele pode melhorar o seu sistema aplicando conhecimento. Por isso, parabenizo vocês por essa iniciativa do evento amanhã, de reunir profissionais para falar sobre esse tema, porque lá, como aqui, o pasto é a base do manejo. Falta a gente aproveitar ele melhor. E existe ciência e conhecimento que a gente faz isso. Acho que a mensagem seria essa. Conhecimento é o insumo mais importante. Es el insumo más É o importante. mais importante.
nosotros siempre resaltamos un poco acá, el conocimiento es el negocio que te paga el mejor interés. Miguel, Nada que agregar. Un gusto estar acá al lado ¿comiste bien? de profesionales de Muy bien. primera. Comí bien. Al fin por no almorcé, ¿verdad? Pero bien, básico decir, con el pasto más barato. ¿Estás feliz porque Todo el resto es porque el adicional doctor a está eso. contigo? ¿Eh? No sé dónde sacó eso, doctor, pero bueno, un gusto de todas formas. ¿Verdad? Así como, Siempre. ¿Eh? así como Miguel responde a la comida, responde el pasto a que Al manejo y la fertilización. luz, temperatura y agua. Que en este caso es cerveza. Por vos está hablando, ¿verdad? Come el doble acá. Un gusto. Gracias, Miguel, por acompañarnos también. Muy bien, estamos cerrando nuestro, no sé si el cuarto o el quinto capítulo, ¿verdad? Esto es realmente una mesa de diálogo muy interesante que queremos ir repitiendo. De vuelta, yo agradezco infinitamente, principalmente a los invitados. Doctor Orlando, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias por tu tiempo, gracias por compartir un poco también tus experiencias y tus opiniones. Gracias a Frank, que siempre está apoyando todas nuestras iniciativas. El profesor Edson, que nos acompaña desde Brasil. Y Miguel Chance, que siempre está con nosotros también en todas las actividades. Muchas gracias acá a Preto por dar la posibilidad de como es grabar en su bar. ¿Y dónde está nuestro cocinero? Me apareció más. Iba acá un mensaje final. Si quieren buena carne, inviertan en buen pasto. Muy bien. Gracias, Siempre a Miguel. favor. Esto es Hablemos de Pasto.